entre los capítulos 9, 10 y 11, en un paréntesis bien largo, porque necesitaba contar algo que él tenía en el corazón. Allá en el capítulo 9, dice, versículo 2, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Se acuerdan cuál era el dolor que él tenía en su corazón? ¿Algunos se acuerdan, hermanos, cuál era el dolor que tenía en el corazón? A grandes rasgos, así con sus propias palabras. ¿Cuál era? No te escucho, Caco. ¿No poder verlo, estar con ellos? Ya, no poder verlo, estar con ellos. Con los hermanos sí, porque los anhelaba estar con ellos, por eso les escribía. Pero había un dolor en el corazón del apóstol Pablo. ¿Qué provocaba ese dolor? Que habían rechazado al Mesías. ¿Habían rechazado al Mesías? ¿Cómo eso? El que Israel ¿Quién no había reconociera al Señor. No había reconocido al Mesías. Claro. Israel no había reconocido al Mesías. Y como él, siendo israelita, le causaba gran dolor. Es más, no solamente le causaba un gran dolor, sino que oraba por ellos. En el capítulo 10, versículo 1, dice que mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Se acuerdan? No solamente estaba dolido, pero también estaba orando por ellos. Y aclarar un poquito de qué se trata eso. Y en el capítulo 9 vimos que habla acerca de la elección de Dios. Bueno, es bien claro el apóstol Pablo en que el Dios elige a aquellos que con los quien va a tener una relación cercana. Porque el propósito final de Dios, se acuerda que Dios mostraba algo, Dios se revelaba a la humanidad con el fin de... ¿Cuál es el fin? ¿Cómo se revela? O más bien dicho, ¿cómo es la forma que Dios se revela? ¿Qué es lo que muestra? ¿Se acuerdan? Que lo estuvimos viendo, y habían tres cosas de su personalidad que Dios siempre paralelamente está mostrando. ¿Se acuerdan? Su ira, su poder. Poder, justicia y amor. Misericordia. Su ira, su poder, su misericordia. ¿Se acuerdan? Esas tres cosas. Siempre Dios se revela de esa forma. Y por lo tanto, siempre que nosotros pensemos y hablemos acerca de Dios, según lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, es que Dios se está revelando, revela su ira, revela su poder y revela su misericordia simultáneamente. Porque Dios es así, Dios se revela totalmente. Lamentablemente, y la caricatura de Dios hoy en día hace ver y parecer de que Dios solamente muestra su misericordia, que Dios solamente muestra su amor, y no, Dios está mostrando su poder también, pero también está mostrando su ira constantemente. Bueno, para los creyentes Él ha mostrado su misericordia, y tenemos que estar siempre agradecidos, y lo ha hecho así. Él ha elegido a quienes mostrar su ira, Él ha elegido a quienes mostrar su misericordia, y Él ha elegido cómo mostrar su poder, y Dios funciona de esa forma. Ahora bien, de todos modos, la elección per se, por sí misma, no es suficiente. Y en el capítulo 10, el apóstol Pablo desarrolla que a esa elección que él ha hecho, tiene que haber una respuesta. ¿Te acuerdas que vimos eso? No es solamente la elección, porque Dios podría haber elegido ya voy a elegir a este grupo porque yo quiero y punto. Podría haberlo hecho, ¿no? Sí, pues podría haberlo hecho. Ahora, pero está de acuerdo a una respuesta. ¿Y esa respuesta cuál es? ¿Te acuerdas? Lo desarrolla en el capítulo 10. ¿Se acuerdan cuál es esa respuesta? ¿Cómo? Dios elige, pero también hay una respuesta del ser humano, que ambas están relacionadas. La fe. Por supuesto. Sí, por la fe. La fe en Jesucristo, porque Dios no elige, elige de acuerdo a su voluntad, pero lo hace a través de Jesucristo. ¿Por qué?
Porque es necesario no solamente mostrar su misericordia, sino que además mostrar su justicia y mostrar su santidad. Bueno, él no va a tener por inocente a un pecador. Por lo tanto, su ira fue derramada. Si siempre Dios muestra su misericordia con nosotros, pero su ira fue derramada sobre Jesucristo. ¿Verdad? Fue derramada sobre Jesucristo, en lo que tú y yo teníamos que haber pagado. Bueno, y nosotros al responder por fe, por la gracia de Él, respondimos por fe y fuimos justificados y fuimos hechos hijos de Dios. Bien, ahora bien, pero no nos olvidemos que el principal punto de acá del apóstol Pablo está relacionado con Israel. Bueno, y va a volver a continuación, ahora en el capítulo 11, y yo te invito a que puedan ir allá, por favor, hermanos, al capítulo 11, porque el capítulo 11 nos va a hablar un poquito acerca de, nos vuelve a meter en el tema de Israel. Bien, hoy día pretendo que podamos ver del capítulo 11 entre los versículos 1 al 5. Bueno, capítulo 11 entre los versículos 1 al 5. Y potente la palabra del Señor y es muy, muy clara. Sobre todo hoy en día, hermanos, en donde la figura de Israel está un poquito, bajo mi entender, distorsionada. Bueno, hay muchos círculos cristianos, evangélicos, que creo que han interpretado y ven a Israel de una forma distinta a como la Biblia lo presenta. Y bueno, el apóstol Pablo, en ese sentido, viene y comparte qué va a pasar con Israel y quién es Israel hoy en día. Porque mira el capítulo 10, vayan al capítulo 10, el último versículo del capítulo 10, ¿qué dice? El último versículo del capítulo 10, ¿qué dice? Alguien que lo lea, por favor. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Cierto? ¿Te acuerdas que quedamos en eso? Claro, él ¿se acuerdan que venía hablando y venía citando harto del Antiguo Testamento? Y fue harto lo que vimos del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo cita harto del Antiguo Testamento para decirles, oye, pero si esto no es algo nuevo, esto ya había sido profetizado desde hace mucho tiempo? Y el Señor había hecho de un pueblo. Bueno, vayan por favor, mira el versículo 19 para que contextualicemos bien. Versículo 19 del capítulo 10 dice: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, refiriéndose, y Pablo tomando esta cita, aplicándola a la iglesia. ¿Se acuerdan que vimos eso? La aplicaba a la iglesia. Y la iglesia es este pueblo que no buscaba. Me manifesté a los que no preguntaban por mí, que originalmente era para Israel, pero Pablo lo aplica para la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué había pasado con Israel? Y vuelve al capítulo, a lo que había dicho en el capítulo 9, versículos 1, 2 y 3, ¿cierto? De que Israel había rechazado al Mesías, ¿cierto? Y vuelve con esa temática en el versículo 21, pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Pero Pablo no se queda en eso de decir, a ver, pero no malentiendan lo que va a pasar con Israel. No malentiendan, por favor, quién es Israel. Y mira cómo comienza el capítulo 11, versículo 1. Mira, anda, vélo ahí en tu Biblia. Bueno, dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha desechado Dios a Israel? Y Pablo trata de aclarar inmediatamente para que, como les decía, no se produzca ningún tipo de confusión. Ningún tipo de confusión de acuerdo a cómo había terminado el versículo, el capítulo anterior. No se confundan. Si bien es cierto, es un pueblo
rebelde y es un pueblo contradictor, Israel. Sin embargo, Pablo viene a aclarar y dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? A pesar de ser contradictor, a pesar de ser un pueblo rebelde, ¿Dios los rechazó? No. Bueno, de aquí dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Hermanos, porque lo primero que nosotros tenemos que tener claro, y Pablo les comparte a los hermanos, es Dios es un Dios misericordioso, como lo ha venido hablando, es un Dios poderoso, es un Dios que se aira, pero también es un Dios fiel y verdadero. Y las promesas de Dios no cambian. Y Dios había hecho algunas promesas importantes a Israel desde Abraham en adelante. ¿Se acuerdan? El pacto de Dios con Abraham. Le había hecho unas promesas a Israel y esas promesas no iban a cambiar. Y a través de la Biblia le hizo otras promesas. Mira, vamos a leer algunas. Les invito a que alguien pueda ver Salmo 89. Gladys, por favor, mira, Salmo 89, 31 al 37. Por favor. ¿Del 31? Sarita, sí, al 37. Sarita, busca el Salmo 94, 14. Y a ver, ¿quién más tiene? Todos están cumplibles, ¿cierto, hermana Miriam? Por favor, busque el Salmo 105, 8 al 10. Escuchemos, por favor, alguna de las promesas. Dale, por favor, Gladys. Salmo 89, entonces, te dije, 31 en adelante, ¿cierto? Ok. No, espérame un poquito, espera, que no he llegado. Espera. Ya, dale. Si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara y su rebelión, y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Sí, aunque fuesen, les dice, si profanaran mis estatutos y no guarden mis mandamientos, ¿hizo eso Israel o no? ¿Profanó los estatutos? ¿Desobedeció los mandamientos? Sí. Y les dice después, dice, castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. ¿Lo hizo eso Dios? ¿Castigó a Israel? Vemos en la historia bíblica que después Israel, lamentablemente, de hecho, se dividen por reinos y vienen y los llevan cautivos. ¿Se acuerdan o no? Y Dios los castiga. Sin embargo, mira lo que dice después. Y mira cómo va desarrollando después. Más, versículo 33, no quitaré de él, de Israel, mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿Se dan cuenta? Una cosa es lo que ha hecho Israel y se comportan así. Son rebeldes, como lo había dicho Pablo, ¿cierto? Pero eso no significa que los voy a olvidar. Mira, sigamos por favor. Te dije, no sé qué le dije, Salmo 94, 14. Yo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. No lo va a abandonar. No lo va a abandonar. Bueno, imagínate, los salmos son, en general, los salmos son escritos 1000 años antes de Cristo. Bueno, casi 400 años desde que fueron llevados a la cautividad. Antes de que fueran llevados a la cautividad. Aún así, esto fue escrito y el Señor iba a cumplir su promesa. ¿Qué más? A ver, te dije en Miriam, ¿sí? ¿Cierto? 105. Por favor, alguien.
Sí, Amanda, ¿puedes buscar Jeremías 30, 10 y 11? Jeremías 30, y Caco, ¿puedes buscar Jeremías 31, 10? Por favor, Miriam. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Sí. ¿Se dan cuenta? El Salmo 105, 8, 10 es lo que estaba leyendo. Salmo 105, 8, 10. El pacto, las promesas del Señor para con su pueblo no van a cambiar. No van a cambiar. Ahora bien, mira lo que dice Jeremías 30, 10 y 11. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad, y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Sobre Israel. ¿Pero eso significa que iban a destruir? No. Paco, por favor. 31:10, ¿no es cierto? Sí, Jeremías 31. Ya, perfecto. Dice, oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las cartas que están lejos, y decid que él esparció a Israel y lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Ahí nomás. Gracias. Bien, hermanos. Creo, Caco, te pido que puedas silenciar porque está haciendo, me escucho 2 veces. Y es extraño escucharse a uno mismo. Ya. Entonces, hermano, ¿te das cuenta que hay promesas que el Señor va a guardar a Israel, que va a conservar su pacto para siempre? Ahora, es raro porque después viene la cautividad, ¿cierto? ¿Se acuerdan en la historia bíblica? Siempre es bueno, hermano, estar repasando las historias bíblicas y no solamente no se queden con las historias de escuela dominical. Esto nos da un contexto súper importante para entender los tiempos, incluso los tiempos de hoy. Israel fue llevado cautivo y luego en los libros de Esdras, de Nehemías, ¿cierto? Vuelven de la cautividad y se establecen allí. Ahora, pero unos años después volvieron a caer cautivos, ¿cierto? Con los medo persas y después con el Imperio Romano. E Israel, ¿dónde están estas promesas? ¿Dónde están estas promesas que iba a esparcir a todas las naciones? ¿Dónde están? Bueno, de hecho, es más, recuerdan que Israel en el año 70, después de Cristo, desaparece. ¿Sabías eso, cierto? Desaparece dentro de las naciones. Como Estado ya no es reconocido más y con la persecución y el Estado israelita desapareció y se fueron por todos los lugares del mundo. ¿Y dónde están esas promesas? ¿Dónde estaban esos? Bueno, y lo interesante, hermano, es que en 1948, y eso somos testigos nosotros, que podemos ver eso, en 1948 Israel vuelve a ser nación. Hazte esa, hermano. Después de casi 1900 años, comenzar a reunirte de nuevo, así, Israel, sí, vuelvan. Y se reunieron de nuevo después de 1900 años. Y la Liga de las Naciones, que ahora es la ONU, los instala en tierra palestina. Y bueno, ahí viene todo este tema con los palestinos, porque por supuesto, imagínate, los palestinos tuvieron 1900 años tranquilos ahí como, y de repente vienen, ahora háganse para allá. Sí, y los israelitas como nación políticamente también no han sido tan bondadosos, ¿cierto? Entonces están con hartos conflictos. Ahora bien, pero hay promesas que no se han cumplido todavía. Hay promesas que no se han cumplido todavía, que están aquí en la palabra del Señor. Bueno, pero vemos certeramente que esas se van a cumplir en algún momento. Bueno, y
pero quiero, más allá del tiempo, del tema escatológico, yo lo que quiero ir, hermano, es esto. Dios prometió y cumple. Dios prometió a Israel y cumple. No lo ha desechado. Y ojo, porque dice, Pablo comienza preguntando, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Mira, y esa palabra desechado viene del griego aposeo, que quiere decir lanzar lejos, así, lanzar lejos, que es como sacarte algo de ti mismo y lanzarlo lejos. Él, es como que Dios lo hubiese hecho esto, lo acercó alguna vez a Israel para ellos y después los sacó lejos. ¿Alguna vez hizo eso Dios con Israel? Eso está preguntando. ¿Ha hecho eso Dios con su pueblo? Y la respuesta, hermanos, es en ninguna manera. Contundente. Esa palabra en ninguna manera es imposible. Una buena traducción parece en ninguna manera, porque Pablo lo utiliza bastante, ¿cierto? Es en ninguna manera. Es imposible, es inconcebible tener la idea de que Dios cambie su carácter. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es inconcebible de que Dios cambie su carácter. Si Dios prometió, entonces va a cumplir a Israel, porque Dios no cambia. Es más, sigue diciendo ahí el versículo 1, y Pablo da una razón. Porque, mira, sigue el versículo 1. Porque también yo soy israelita. Y él dice, pero si yo soy israelita, se los digo porque yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Yo soy israelita. Y esa es la razón que él da. Pablo se identifica completamente con Israel, como ya lo había mostrado, ¿cierto? Lo vimos ya en el 9:3. Estaba dolido con este Israel que había recibido los pactos, las promesas de Dios. Pero como judío, primero Pablo rechaza vehementemente la idea de que Dios había abandonado a Israel. Y porque yo soy israelita, explica, y pareciera que tener una relación con que les está diciendo, si yo soy israelita, imagínense, yo soy judío y Dios me salvó. Por tanto, él mismo era una prueba viviente de que Dios no había abandonado por completo a Israel, ni había desechado a su pueblo. Él está diciendo, yo soy israelita. Dios no ha desechado, no nos cambió por otro pueblo, sino que ya no hay judío ni griego, sino que de los dos pueblos hizo uno, y eso incluye a Israel. Incluye a Israel. Versículo 2. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? Me encanta. Porque ahora lo presenta de manera positiva. Delante dijo Pablo en ninguna manera, pero ahora dice no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Dios no había sacado de sí mismo, no lo había lanzado lejos. Esa es la idea. Y la razón, ¿por qué no lo alejó? ¿Cuál es la razón que ves en este versículo? ¿Por qué Dios no desechó a Israel? Según este versículo, míralo. ¿Qué ves allí? ¿Por qué Dios no ha desechado a Israel? Porque estaba predestinado a ser pueblo suyo. Porque estaba predestinado a ser pueblo suyo. Fue maravilloso porque nos presenta y nos muestra el carácter de Dios. Dios había amado a Israel antes incluso de que Israel hiciera cualquier cosa. Lo había conocido. Y ese conocer, hermanos, es maravilloso. Porque viene del griego proginosko. Bueno, pro
que es antes, ¿cierto? Pro. Ginosco, que es de gnosis, de conocer, lo había conocido desde antes. Y el conocer de Dios siempre está relacionado, siempre se relaciona afectivamente. Dios conoce a alguien desde antes, pero no solamente que lo conozca, que sepa que existe, sino que se relaciona con esa persona desde antes. Se relaciona afectivamente. Dicho de otra forma, los había amado desde antes. No lo desechó a su pueblo porque antes, desde la fundación de los siglos, ya los había conocido, ya los había apartado, ya había destinado esta relación de intimidad con Israel. Y es maravilloso, hermano, cuando uno ve en la Escritura cómo esto se fue dando y se fue desarrollando. Y es importante, hermano, que tú y yo podamos entenderlo. Por eso leímos delante en el Salmo 94, 14, no abandonará Jehová a su pueblo ni desamparará su heredad. No lo va a desamparar. Bueno, nunca, en ninguna forma. Entonces, hermano, mira, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. El plan predeterminado de Dios, su conocimiento anticipado, aquí están mostrados, están equiparados. Dios los conoció, ¿cierto? Y su plan predeterminado, su conocimiento anticipado, ahí están. Para Dios conocer anticipadamente algo es predestinar. Bueno, predestinar, como lo vimos allá en el 8, lo vamos a ver un poquito después, en el 8, 29, 30, los que antes conoció, también los destinó. ¿Se acuerdan? No los predestinó. Hermanos, para estos efectos entonces, y como viene a continuación, mira la pregunta que viene a hacer Pablo ahora en el capítulo 2, después de esto, al cual desde antes conoció, ¿o no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Y los lleva a la historia de Elías. ¿Te acuerdas de esta historia de Elías? Y esto está citado en 1 de Reyes 19. Por favor, vayan allá, 1 de Reyes 19. Esta es una historia más o menos conocida del profeta Elías, en donde, a ver, vayan para allá, si lo tienen allá, si lo tienen allí, perdón, me avisan, ¿ya? 1 de Reyes, ¿le dije? ¿Cuánto? 19. 19. En realidad esto es desde el 1 al 18, es todo eso. De hecho, en los primeros 2 versículos, si te das cuenta, Jezabel amenaza a Elías con matarlo como mató a todos los otros profetas. A todos los otros profetas. Y le está diciendo, te juro, si para mañana vaya a estar tú muerto también. Les dice así. Y luego de eso, ¿qué hace Elías? El valiente Elías, ¿qué hace? Arranca. Sale arrancando y sale pesadumbrado y sale también como exigiendo explicaciones al Señor, ¿cierto? Dice, pero ¿por qué me pasan esto a mí? ¿Por qué ya no quiero más? Como parece que hasta se deprimió. Elías, pues ando yo solo aquí, estoy solo. Entre los versículos 3 al 14 va a ver tuvo temor, se escondió rezongando contra Dios. Y en los versículos 15 en adelante, hasta el 18, Jehová, el Señor, le dice, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Mira lo que Dios le está diciendo. Y a Eliseo, hijo de Safat, a Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de ellos, de todos ellos, lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. O sea, no van a tener salida. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Se sentía solito Elías. Dice, yo estoy luchando solo en esta cuestión, y el Señor viene y le dice, hay 7,000 profetas que todavía no se han doblado su rodilla a Baal. No estás solo. Parece que Elías comenzó a creer el ombligo del mundo, ¿no?
Parece que Elías empezó a creer, pues, yo soy el único profeta acá. Y el Señor tiene todo un plan que excede el pensamiento de Elías, del gran profeta Elías. Es decir, Dios le está diciendo, en otras palabras, Dios le está diciendo a Elías, Elías, esto no es cuento tuyo. Esta no es la obra tuya. Soy yo el que aparté estas personas. Soy yo el que aparté esto. Ahora bien, Pablo cita esto porque él presenta como ejemplo a Elías y a estos profetas que se habían guardado para Dios, y los presenta como un símil de lo que es el remanente en los tiempos de Pablo, remanente que Dios había guardado, judíos que se habían convertido. Judíos que se habían convertido. Y es maravilloso, hermano, y no sé si tenemos que caer en cuenta por qué razón siempre, cuando uno estudia el libro de los Hechos, y uno ve cuando Pablo va a fundar iglesias, llega a una ciudad, lo primero que hace es ir a las sinagogas, siempre. Parte yendo a las sinagogas. Y antes de eso, incluso el evangelio comienza a expandirse a través de los judíos, antes de llegar a los gentiles. ¿Se acuerdan cuando se convirtieron 3.000, 5.000? ¿Te acuerdas en Hechos 2? Y son solamente judíos, hasta Hechos 10. En Hechos 10 es la primera conversión de un gentil, que es Cornelio. Porque Dios ha preservado a su pueblo para la gloria de él. Y Pablo se está poniendo como ejemplo de que, oye, Israel no ha desechado, Dios no ha rechazado, no ha renegado de su pueblo, sino que ahora lo ha hecho parte de una nación, de un pueblo más grande, que es la iglesia, por supuesto. ¿Qué es la iglesia? Ni judíos ni griegos, sino que ha hecho solamente un pueblo. Versículo 5, hermanos. Así también, por eso dice, así también, de esta misma forma, tomando el ejemplo venía hablando de Elías, ¿cierto? De la misma forma, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Por gracia. La gracia de Dios escogió a este remanente. La carga teológica de este versículo está en esta expresión, escogidos por gracia. Porque, hermanos, este remanente es escogido por gracia, que es la iglesia escogida por gracia. La gracia del Señor Jesucristo que vino a la vida de cada creyente. Y Israel ahora, los que se han convertido, son parte de este pueblo. La acción predeterminada de Dios, cuya motivación para elegir no estaba relacionada ahora por personas, por una nación, por motivos étnicos, como lo había hecho en el Antiguo Testamento, sino que básicamente por gracia. Por gracia. Alguien, por favor, que busque Segunda de Timoteo 1:9, por favor. Segunda de Timoteo 1:9. Si alguien lo tiene por ahí, Segunda de Timoteo 1:9. Acá dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nos llamó con un llamamiento santo, pero por la gracia de Él. Por la gracia de Él. Entonces, hermanos, qué maravilloso
Porque la gracia de Dios que ahora está impartida para la iglesia, en donde se incluye a Israel, los que se han convertido, y Pablo está diciendo, no, si no nos desechó Dios nos desechó a Israel, sino que ha mostrado su gracia también para con nosotros, al igual que con los gentiles. Y esa gracia de Dios no está condicionada al actuar de las personas. Qué maravilloso esto, hermanos. No está condicionada al actuar de las personas. Dios no espera algo de los suyos para que su gracia sea mantenida. La gracia de Dios es libre, es intencionada y es permanente. Esa es la gracia de Dios. Allá en Romanos 3, por favor, alguien que lo lea, por favor, Romanos 3, versículos 3 y 4, por favor, Romanos 3, 3 y 4. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Así que porque uno está diciendo Pablo, así que el pecado va a condicionar la gracia de Dios. En ninguna manera. Dios es fiel, la fidelidad de Dios no cambia. Dios es veraz. De hecho, los hombres son mentirosos. Y Dios es veraz. Hermanos, a mí me encanta esta parte porque yo quiero que lo aterricemos un poquito, todo lo que hemos visto, esta explicación de estos primeros 5 versículos, en cómo esto puede ser relevante para nosotros, porque tiene que serlo, hermano. Imagínate, Pablo, si bien es cierto, le está comentando acerca de Israel, que Dios no los ha abandonado y que Dios va a cumplir sus promesas para con ellos, porque una de las características de Dios es la fidelidad. Él no cambia, Él ha prometido y Él no cambia. Sus promesas se cumplen siempre. Prometió no abandonar a Israel, pero también prometió no abandonar a los suyos, a su iglesia. No, Él prometió no abandonarte nunca. Él prometió, como lo dice allá en Hebreos, no te dejaré ni te desampararé, como el Señor Jesucristo lo dijo allá en Mateo, al final, ¿cierto? He aquí estoy con vosotros todos los días. Oh, hermano querido, esto tiene que ser una verdad, porque muchas veces evaluamos nuestra relación con Dios de acuerdo a nuestro andar. ¿Te pasa eso, no? De acuerdo a tu andar, de acuerdo a tu ánimo, de acuerdo a tu día a día, de acuerdo a cómo te levantaste, es tu relación con Dios. Hermano, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro egocentrismo es tal que nos lleva a pensar que nuestra relación con Dios depende de nosotros y no de su fidelidad, y no de su gracia. Es maravilloso entonces cuando tú y yo podemos volver a Jesucristo vez tras vez. Cuando tú y yo tenemos la posibilidad y la oportunidad de llamarle Padre, de decirle, papito, aquí estoy.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, y vamos adelante. Cuando te sientas lejos de Dios, ¿te pasa a veces o no que te sientes lejos de Dios? Déjame decirte que ese es tu sentimiento. No es la realidad. El creyente maduro, hermanos, y eso es a lo que Dios te está llamando, a ser un varón, una mujer perfecta, madura. Cuando ve que ha pecado, recuerda las certezas que tiene en el Señor y vuelve a Él. Y vuelve a Él. El inmaduro, ¿qué es lo que hace? Se mira a sí mismo y comienza a vivir una fantasía de sentimiento. Escucha mucho su propio consejo y parece que estoy tan lejos del Señor. Y yo me imagino al padre mirándole: ¿no di a mi hijo por ti? ¿No dijo Él consumado es? ¿No te justifiqué? ¿No te hice santo para mi gloria? ¿No prometí estar contigo todos los días? Yo te llamo, hermano, que dejemos de, perdóname la expresión, dejemos de mirarnos el ombligo todos los días y pongamos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Basta de niñerías, de amurrarte, de vivir de acuerdo a lo que sientes. Vive de acuerdo a lo que la Biblia te dice. Créelo, abrázalo y sigamos adelante, porque el que comenzó la buena obra será fiel en perfeccionarla en ti. Vimos que Dios es fiel y eligió, como decía el apóstol Pablo, escogidos por gracia. Le decía ahí al final del versículo 5, escogidos por gracia, y es algo que tú y yo no podemos olvidar, que hemos sido escogidos por la gracia, por un favor no merecido. Él nos escogió. Y esa gracia es un hecho, hermanos. Él nos miró con amor, nos conoció desde antes y se relacionó contigo y conmigo desde antes, con afectos, desde antes que tú y yo naciéramos, para mostrar toda su misericordia. Y ese es un hecho. Por lo tanto, hermano, seguros estamos en Él. Tú y yo no condicionamos su gracia sobre nuestra vida. No la condicionamos. Por lo tanto, hermanos, su gracia nos está haciendo más a la imagen de Cristo. Y esta es una oportunidad entonces de dejar de confiar en ti, en tus medios. Confía en su gracia. El apóstol Pablo, bueno, el Señor le decía al apóstol Pablo: bástate de mi gracia. ¿Te acuerdas? Para cualquier situación, bástate de mi gracia. Fuimos salvos por gracia y esa gracia tiene que bastarnos. Y incluso para servir a Dios, para adorarle, el apóstol Pablo le decía: por su gracia soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Oh, hermanos, escogidos por gracia para salvación, vivimos hoy día en la gracia de Dios para santificación. Y por su gracia seremos glorificados. Y la exhortación, hermanos, es como Elías. Cuando te veas solo en el mundo. Oh, hermano, esto hoy día tengo que confesar algo. A lo mejor a ti también te pasa. Pero esa misma exhortación para Elías sigue siendo para nosotros también. A veces no te pasa que piensas, a mí me pasa, oye, somos tan pocos en el mundo, nadie nos escucha.
somos como voces que claman en el desierto, ¿o no? La gente cada vez atiende menos al Evangelio. Y pareciera que nos desanimamos, nos apesadumbramos, nos sentimos tan solos a veces, ¿o no? A todos nos pasa. Uno ve las noticias, ve las redes sociales y uno dice, oh, el humanismo, el posmodernismo no nos toman en cuenta a nadie. Vinimos a ser, y ahora en medio de la pandemia fue evidente, los evangélicos en la sociedad ya no existen. Y eso, hermanos, pareciera ser incluso angustiarnos. Pero como Elías, el Señor sigue diciéndonos, deja de mirarte a ti mismo. Esta obra es mía, la he hecho para mi gloria. Y así como Elías tenía 7,000 personas que estaban allí firmes, nosotros, hermanos, tenemos todo un ejército de hijos de Dios en todo el mundo, a través de los cuales el Espíritu Santo está actuando. Y las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Por tanto, como les decía allá tomemos valor, como decía el apóstol Pedro, cuando lo estuvimos viendo allá en 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 14 y 15. Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, o sea, por vivir justamente, padecen, bienaventurados sois. Las mismas palabras que dijo el Señor Jesucristo. Son bienaventurados, son felices, sean dichosos. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino que sigamos, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Vamos, si Dios es con nosotros, no estás solo, no estás sola, allí en tu trabajo, allí donde te desenvuelves con tu familia. No estás solo, hay un ejército que está orando, hay un ejército que está clamando, y el Señor va a ser glorificado. Por lo tanto, hermano, mira todas las instrucciones, el consuelo y el ánimo lindo que podemos sacar de una porción, en donde vemos al apóstol Pablo hablando acerca de Israel, pero eso tiene que ser no solamente un conocimiento acerca de Israel, pero tiene que ser relevante para nosotros también. Oh, maravilloso, hermano, cuando tú y yo podemos entender estas verdades. Cuando tú y yo nos empapamos de estas verdades, porque lo que se escribió para ellos sigue siendo atingente para nosotros, porque la palabra viva y eficaz sigue siendo un eterno presente, porque su palabra no cambia, no pasa. Así que yo te animo, querido hermano, querida hermana, para que sigamos adelante sirviendo al Señor, sigamos adelante mirando a Cristo y no mirándonos a nosotros mismos, para que al final de nuestra jornada, al final de nuestros días, el mismo Jesucristo te va a mirar a los ojos y te va a decir, ven, buen siervo y fiel. El Señor nos ayude.